Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado dice que el presidente Trump inicia la Tercera Guerra Mundial, pero es diferente a lo que piensas. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, estoy con mi amigo el Dr. Michael Brown. Somos amigos desde hace más de 30 años y ahora, Mike, has escrito más de 35 libros. Pero eso es lo que me dijiste en el teléfono. Este libro es el libro más intenso que has escrito, con más urgencia que cualquier libro que has escrito. Y luego recibí un reporte. Y esto no sonaba como tú. Cuando escribías este libro, el fuego de Dios literalmente vino hacia ti. Explica a qué te refieres. Sí, la intensidad fue de dos formas. El contenido. Cuando Dios abrió mis ojos a lo que pasa en la esfera espiritual, al comenzar a conectar los puntos en la sociedad y las fuerzas invisibles por detrás, y luego al poner el material fue intenso. Son asuntos de vida o muerte. Pero luego, como se movió Dios en mí, el editor me dijo, ¿podemos tener el manuscrito en cierta fecha? Dije, bueno, haré lo mejor que pueda. Me movió, me inspiró. Literalmente sentí fuego en mí. Debía escribir, seguir escribiendo. Y recuerdo una noche a las 2:30 de la mañana pensé, bien, terminaste, es hora de parar. Y justo al acostarme, ¡no! Recibí otro tema y bajé las escaleras y fui a escribir de nuevo hasta las 4:30 de la mañana. Me consumía y era como si, ¡ajá!, expusimos a Jezabel. Veamos lo que hizo. Veamos lo que las fuerzas espirituales hacen. Ahora sabemos cómo proceder. ¿Quién es esta Jezabel? Sí, vemos a Jezabel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Puedes decir que es la mujer más mala en la Biblia. Ella venía de un trasfondo pagano. Se casó con el rey de Israel, era adoradora de ídolos, era una seductora. Literalmente asesinó profetas. Usaba el miedo para callar e intimidar. Emasculaba a los hombres. Y había un espíritu de brujería que estaba con ella y ayudó a bajar a Israel a la destrucción. Y luego Jesús, en el Nuevo Testamento, hizo referencia a una falsa profetisa llamada Jezabel. Pienso que así decidió llamarle. Son las mismas fuerzas demoníacas, los mismos poderes que operaron a través de Jezabel en la Biblia, porque incluso intimidó a Elías, el profeta, en una ocasión. Era el espíritu en ella, algo más que ella. Jesús la identifica en el Nuevo Testamento también como falsa profetisa y también como alguien que enseñaba inmoralidad sexual e idolatría. Así que esa es la mujer en la Biblia. Entonces el espíritu de esa mujer Sí. está suelto ahora. ¿Qué clase de parecido hay entre hoy y Jezabel? Vamos a estudiarla. Puedes decir que era una feminista archirradical. Vemos esto como nunca antes. Feministas radicales que quieren abolir al hombre del planeta. Pensar así es una mala idea, pero es lo que quieren hacer. Con relación a la idolatría, era una idólatra. Vemos a la nación llevada a adorar a otros dioses y consumida con las cosas terrenales. Pero sabemos que en el mundo antiguo, con la idolatría, había matanzas de niños. No solo hablamos de una mujer con una situación difícil que lucha y decide abortar. Hablamos de gritar, tu aborto. Hablamos de gobiernos defendiendo el infanticidio. Así que está el espíritu de idolatría, está el espíritu de asesinar bebés, está el espíritu del feminismo radical. Era una seductora. Hay niños de 8 años siendo expuestos a la pornografía. Está ese aspecto. Luego está la brujería asociada con ella. Y leí artículos y documenté en el libro que hay más brujas en nuestro país que presbiterianos. Luego está el espíritu del temor, la intimidación. ¿Qué hace ella? Calla la voz profética.
Así que no la tenemos, no puedes hablar. Todos temen. Si hablo, perderé mi trabajo. Los pastores temen hablar, los individuos. Entonces... Pero esto fue personal para ti, porque este espíritu de Jezabel vino a mi amigo Mike. Él no sabía que era un ataque furtivo y casi le cuesta la vida. Por favor, cuéntame lo que pasó. Sí, y hubo 3 diferentes veces en mi vida en que entendí que lidiaba con Jezabel. La primera vez fue después de que Dios me diera un mensaje profético para el país de que la iglesia despertara, llamándole a despertar con una promesa de avivamiento. Luego, el infierno se desató contra mí y contra Nancy. Comenzó con ella, ataques hacia mi esposa, ataques que nunca habían pasado. ¿De dónde vino esto? Luego a mí, el enemigo decía, vas a caer. No sentía autoridad, no sentía habilidad para ministrar. Y entonces... Espera. Si conocieras a este señor como yo lo conozco, cuando él dice que no quería salir a ministrar, sabes que es algo fuerte. Cuando sentía una palabra profética, tenía miedo. Debía orar por horas, solo para tomar un respiro. Eso es difícil de creer. Por mentiras, me sentí paralizado, me sentí emasculado. Bueno, unos años después, Nancy y yo fuimos a la India. Así que íbamos a una ciudad con quien trabajábamos. Un hombre en realidad apostólico. Plantó miles de iglesias. Dijo, iremos a la ciudad de Villaguara. Ahí adoran a una diosa. Y es el principado del estado entero. Hay 60 millones de personas que la adoran. Vamos a ir a confrontarla. Y Dios me habló, haz lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, y llama a todos los sacerdotes y los adoradores de Kanaka-Durga. Y di, mañana en la noche descubriremos quién es el Dios real, Yahweh o Kanaka-Durga. Antes de llegar ahí, Sid, de pronto fui atacado y entendí, es Jezabel, sentí lo mismo, sin autoridad, un espíritu de temor venir sobre mí. No quería ser profético y confrontar, y le dije a Yesu Potume, le dije, ¿cómo se ve su estatua? Y dijo, hermano, es una hermosa, poderosa diosa y sostiene en su mano la cabeza de un gigante que asesinó al rey de los demonios, y ella lo aplasta, así que ella aplasta al hombre poderoso. Y luego dijo, es una cosa extraña, sus adoradores una vez al año, los hombres visten como mujeres y se maquillan. Y justo antes de tener ¿Viste el mismo espíritu que la Biblia dice que estaba en Jezabel en ese país? Vivo y sano y progresando. Justo antes de llegar allí, me levanté a medianoche para intentar empacar por el tiempo que tomaría. Era un cuarto viejo, con una cama vieja, y la madera era áspera. Caminé al lado de ella a medianoche y literalmente cortó un pedazo de carne en mi talón y escuché, Génesis 3:26, él morderá tu talón, pero tú aplastarás su cabeza. Y fuimos ahí... Tuvimos una confrontación pública y no solo el poder de Dios bajó, sino que un hombre endemoniado bailaba alrededor y confesó, Kanaka-Durga no es un dios, Kanaka-Durga no es un dios. Y no mucho después, literalmente hubo un terremoto y sacudió los cimientos del templo. Hay un Dios verdadero y Jezabel fue derrotada en el nombre de Jesús. Y te diré algo. Él pasó por eso, para que tú no tengas que pasar por eso. Vas a conocer de la conexión entre el presidente Trump y Jezabel y cómo iniciará la Tercera Guerra Mundial al regreso. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes qué? Cuando leí la información del Dr. Brown, vi que no hay duda de que hay una conexión entre el presidente Trump y Jezabel, incluso lo que vemos en las noticias. ¿Por qué no les explicas lo que yo ya sé? Sí, entonces cuando estuve aquí y entrevisté a Jonathan Carr por el libro El Paradigma,
Mencionó que el presidente Trump era un personaje como Jehú. No lo había pensado, pero cuando lo dijo pensé, aguarda un segundo, Jehú en la Biblia, ¿qué decía? ¿Conducía con imprudencia? En unas traducciones conducía como loco maniático. Pero él hizo mucho bien. Era ferviente a la causa de Dios, pero hubo tanto daño colateral. Tal vez ames al presidente, pero de todas formas ves este paralelo. Un carácter como el de Jehú, un carácter de macho alfa. Y cuando éste entra en escena, Jezabel surge de nuevo. Y es el último al que Jezabel derrota. Y documenté los paralelos entre Jehú y Trump en el libro. Y esto llamó mi atención. Cuando tienes a alguien como Trump, de nuevo, ya sea que te agrade o no, todos ven la clase de persona que es. Hace que surja Jezabel. Al momento que el presidente Trump entró, hubo una marcha de mujeres. No solo son mujeres amorosas que solo... No. Vuelan la Casa Blanca. Y luego viene junto con un espíritu extremo de asesinar niños. Repito, no hablo de alguien que lucha y sufre si debe tener un aborto. Hablo de decirlo a voces y de golpear en la Suprema Corte. En tu cara. Durante las audiencias de Kavanaugh, sucede que la postura provida de Trump, un defensor improbable del movimiento provida, y la nominación de esos jueces y leyes aprobadas están trayendo, dicen, esto es guerra, vamos a pelear, vamos a llevarlo a las calles. Y es como si Jezabel saliera de su escondite y estuviera ahí para que todos la vean. Ahora una cosa notable, porque no hablo de una persona, hablo de espíritus demoníacos, hablo sobre demonios y de principados, ¿cierto? Así que Jehú ve a Jezabel y trata de seducirlo de nuevo. Ella es una seductora y él dice, ¿quién está de mi lado? Y dice que 2 o 3 eunucos, que eran hombres castrados, 2 o 3 eunucos echaron abajo a Jezabel, sí, así debe pasar. Los hombres castrados a quienes se les arrancó su autoridad. Todas las series en televisión presentan al hombre como, ya sabes, no es papá, sabe más, el padre es el idiota. Entonces ¿sabes? Jezabel, si te entiendo bien, es Jezabel o el espíritu de Jezabel quien viene contra el macho dominante que lucha por las causas bíblicas. Exacto. Y lo que me hizo enfocarme en esto es cuando nuestro amigo, el pastor John Kilpatrick, en un servicio de domingo, cuando el servicio terminó, él dijo, oren por el presidente porque hay brujería intentando derrumbarlo. Jezabel está por atacar. Y entonces la oración se hizo viral. El Jerusalem Post incluso lo reportó favorablemente, de hecho. La oración se hizo viral, y cuando me invitó a predicar en su iglesia, por otra razón, el Espíritu me dijo, cuídate de Jezabel, cuídate de eso. Incluso la guerra de género que vemos, donde Bruce Jenner es la mujer del año. Entonces, peleamos todas estas cosas diferentes, tratamos de apagar un fuego ahí y un fuego acá. Es el mismo poder demoníaco, es la misma coalición de fuerzas demoníacas a través de Jezabel que intimidan con miedo, que callan la voz profética. La tragedia real es que Jezabel intimida a los profetas asesinándolos, y a nosotros no nos asesinan, nos intimidan para no perder amigos en Facebook. Y no queremos que los miembros ricos de la iglesia la dejen. Somos cobardes. Debemos hablar entonces. Cuando exponemos a Jezabel, Sid, parte de la intensidad al escribir fueron las citas asombrosas. Les repito lo que hacían los paganos. El asesinato de bebés de niños. Y lo que entendemos, sacrificar bebés para Moloch. Y que aparecía con la estatua gigante y el acero. Y calentaban el acero y ponían bebés ahí. Luego comparas eso al aborto de último trimestre y lo comparas con infanticidio. Estos horribles males están ocurriendo y tememos hablar porque no queremos ofender a alguien. Si esa no es Jezabel intimidándonos, no sé qué es. Te diré algo. Si tú puedes comprender al digerir el material que Dios procesa a través del Dr. Michael Brown, tendrás respuestas a preguntas que has pensado, aún por las que has culpado a Dios, y no es Él. El espíritu de Jezabel no solo afecta a nivel nacional, sino también a nivel personal. Cuando volvamos, descubrirás cómo invade los hogares, las escuelas y sí, incluso las iglesias. Al volver en Es Sobrenatural. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mi productor me preguntó
explica la conexión entre la Tercera Guerra Mundial y el presidente Trump. ¿Él la inicia? Sí, él está iniciando algo. No es sobre Rusia, no es sobre China, sino sobre algo más peligroso, algo más diabólico, algo más mortal. Hablamos sobre Jezabel surgiendo con furia, la misma furia que intimidó a Elías, la misma furia que ayudó a destruir la nación de Israel y sedujo al rey y a su pueblo. Y esto es lo peor. Se libran guerras, las personas son afectadas en algún nivel, pero los demonios y poderes demoníacos nos afectan donde vivimos. Es una guerra que libramos en las iglesias, es una guerra que libramos en familia, es una guerra que libramos en nuestra vida personal. Entonces la Tercera Guerra Mundial no es con un país como Rusia o China invadiendo la nación. Es el mundo espiritual, sí, invadiendo nuestras familias para matar, robar y destruir. Exacto, y esa es la guerra a la que me refiero. Eso es en lo que nos enfocamos. Y para mí, esto no es solo nacional. Sí, el libro habla sobre asuntos nacionales, pero en específico, en el libro hablo sobre cómo derrotar a Jezabel en tu vida, porque yo peleé. Cuando me llegaron estos ataques en estas 3 ocasiones diferentes que mencioné, fueron las peores épocas de mi vida. Era como caminar en aguas profundas y no poder lograr ningún progreso. Y para mí, despertaba cada mañana emocionado, despertaba buscando batallas que librar. ¿Sabes a qué me recuerda? En béisbol toman 3 bates y los abanican como practicando. Luego, cuando abanican con solo un bat, es mucho más fácil que con 3. Tú tratabas de batear con 3 bates. Es mucho más fácil con solo 1. Sí, y con un gigante colgado en mi espalda al mismo tiempo. Así que en vez de mi mentalidad normal, de fe y victoria, iba triste. Un ejemplo, me gusta viajar hasta hoy, viajar y predicar. No quería subirme a un avión. Recuerdo ir a una iglesia y el pastor dijo, Mike, hay personas que necesitan ministerio profético. Pensé, no puedo hacerlo. Pensaba, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la autoridad? Y es lo que Jezabel hace. Usa el miedo. Y hay una esencia del miedo que descubrí al escribir el libro de que siempre algo saldrá mal mañana. No es que tenga dolor ahora, esto es dolor, pero el miedo es que se volverá insoportable. El miedo es que estás sentado con tus hijos y de pronto piensas, van a tener un accidente. Tu esposo cometerá adulterio. Entonces... Eso lo dices respecto al hogar, Michael. Sí, es cuando te llegan esos temores y entonces tú te paralizas. Vas a fallar. Las promesas no son de verdad, y ese es el poder de Jezabel. No solo seducir, no solo las voces radicales, sino el espíritu de miedo es parte de su esencia. Y todos debemos ser personas de fe, personas proféticas, y el miedo es la cosa que los sofoca. El miedo es lo que por un momento en el tiempo cayó el gran Eliseo, el profeta, después de esa victoria en la montaña, asesinando a 450 falsos profetas y clamando fuego del cielo y exponiendo la maldad de Jezabel, y ella dijo, tu cabeza rodará, y él huyó. Así que cuando tu hijo viene a casa, tu hijo joven, y dice, mamá, quiero enseñarte, en realidad soy una mujer. No es porque se le enseñó algo, es el espíritu de Jezabel. Sí, esta es la cosa y el espíritu de Jezabel. No solo es la guerra de género y la confusión de género, convirtiendo hombres en mujeres y mujeres en hombres, ¿de acuerdo? No solo es eso, sino el miedo es ahora el peor de los escenarios porque se vuelve realidad. Es exacto lo opuesto a la fe. No puedo luchar, no puedo hacer nada. Fe en el temor. Sí, y no tiene sentido de autoridad. Es parte de la emasculación y cuando lo digo pasa con hombres y con mujeres, sí. Sé que hay personas viendo esto y preparé una serie especial en CD y oré y sentí esto con fuerza, que hay personas que caminan en fe, que caminan en autoridad, eran valientes, eran intercesores y lo perdieron. Tal vez un hombre fue lisiado por la pornografía, perdió su sentido de autoridad, o bien una mujer que tuvo batallas que perdió en oración y ahora está paralizada. Personas, sí, hay millones, son vestigios de lo que solían ser, porque fueron destruidos por Jezabel. Es tiempo ¿Cómo superamos eso? Pues antes que nada debemos reconocer el trabajo, reconocer el espíritu y trabajar Puede ser el problema más grande, que no entiendes que es un espíritu el que te está hablando. Tú crees que solo son las circunstancias. Y estoy tan débil y tengo tanta hambre. Sí. No, están atacándote. Sí, somos responsables. Es un ataque, es lo primero. Luego la segunda cosa es que vayas edificándote en fe.
Toma la palabra, ponla frente a ti, la tomas, no temas, acéptala, no temas, solo créela. Y luego te pones la armadura de Dios, y lo explico en el libro, comparando a Efesios 6 con Isaías 59. Y cuando habla sobre el casco de salvación, no significa que te pongas un casco para sentirte seguro, porque Isaías 59 dice que es el casco que Dios usa. Y la coraza es la que Él usa. Es decir, literalmente igual que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, literalmente nos ponemos la armadura de Dios. Y cuando renovemos el corazón y la mente y luchemos así, Jezabel desaparecerá. Cuando sumes adoración y te inundes con el gozo del Señor, ¿qué te dice el gozo del Señor? Todo va a estar bien, Dios está contigo, vas a triunfar, habrá victoria. Y te diré un último pensamiento. El mayor mover de Dios en toda la historia está por venir sobre nosotros. ¿Por qué crees que el diablo intenta derribarte? Piénsalo.